la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Ahí estaremos, hermanos, estudiando este texto, hermanos, que se han sacado infinidad de clases, infinidad de sermones, y se seguirá sacando la palabra de nuestro Dios, y siempre hay algo que aprender de la palabra de nuestro Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, termina exhortándonos con esta hermosa carta, y termina exhortando a la iglesia, más bien, ¿verdad?, a crecer en dos cosas que son de vital importancia para la iglesia. Después de decirle el apóstol Pedro a la iglesia, hermanos, ahí mismo en el capítulo 3, que el día del Señor vendrá, que esto habrá de terminar, les habrá de enseñar, hermanos, cómo debemos permanecer fieles hasta la muerte, los peligros que habrán de ocurrir. Les dice, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que la iglesia, hermanos, sea una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia madura, debe de estudiar, hermanos, cuidadosamente estas dos cosas. Porque estudiando estas dos cosas, hermanos, entendiéndolas perfectamente, entonces seremos más arraigados y más cimentados, hermanos, en lo que hemos creído. Esta es la ventaja, hermanos, de estudiar la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Y más cosas que nos pueden ayudar. Más. Aparte, hermanos, aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo no es una sugerencia ni tampoco es opcional. Si ustedes leen el texto cuidadosamente, hermanos, implica un mandamiento. Es un mandamiento, hermanos, que usted y yo debemos obedecer y llevar a cabo. Antes bien, crecer. Implica, hermanos, y es un mandamiento. En esta mañana, hermanos, estaremos considerando el tema, entonces, creciendo conforme al deseo de Dios. Creciendo conforme al deseo de Dios. Dios desea, hermanos, que su pueblo crezca en todos los aspectos, no solamente en la gracia y el conocimiento. Hay mucho, hermanos, mucho en que crecer. La iglesia, hermanos, crece de muchas maneras, y este es el deseo de Dios, que crezcamos en todos los aspectos. Dios deseaba, hermanos, que en aquel tiempo la iglesia creciera, y inspira al apóstol Pedro para que escriba esto, pero también, hermanos, enseñanza propia. También, hermanos, nos alcanza a nosotros, y es enseñanza para hoy día. El consejo de Dios sigue siendo el mismo. El deseo de Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. Él desea, hermanos, que crezcamos. Y mucho más, hermanos, mucho más en esta sociedad. Mucho más, hermanos, debemos crecer en nuestro tiempo. Porque se están viviendo, hermanos, tiempos bien peligrosos, donde cada vez se nos hace más difícil ser fieles a Dios, donde cada vez se nos hace más difícil, hermanos, llevar una vida de santidad. Más, entonces, debemos procurar crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Estaremos considerando, hermanos, entonces algunas cosas en las que debemos crecer, por qué crecer y para qué crecer. Así que, y usaré, hermanos, puntos muy sencillos, como siempre. Número 1, debemos crecer, ahí dice primeramente en qué, en la gracia, ¿verdad? ¿Alguien puede decir qué es gracia? Es un don no merecido. Un don no merecido. ¿Qué más? Un regalo. ¿Qué más? Gracia. ¿Cómo podemos crecer en la gracia?
¿Qué es gracia? La actitud. ¿La actitud? Gratitud. Ah, ok. Bueno. ¿Alguien más? Muchos quizás nos preguntemos qué es gracia y cómo podemos crecer en ella. Esta gracia, hermanos, que está hablando aquí el apóstol Pedro, es la gracia de Dios. Es un regalo, es un don inmerecido. Esto es lo que es gracia. Y gracia usted va a escuchar en la Biblia, o va a leer en la Biblia, muchas palabras que hablan de gracia. Muchas. Entonces, la gracia significa varias cosas, según el texto que esté leyendo. Puede ser amor, puede ser misericordia, puede ser bondad, puede ser don. Según la gracia que nos ha sido dada a cada uno, dice el apóstol Pablo, habla del don, ministro a los demás. Habla del don. De gracia recibiste, de gracia dada. Y luego Juan capítulo 1, verso 14, dice que vimos al Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Y va a escuchar muchas palabras, muchos textos que mencionan la palabra gracia. Bueno, habremos de entender el significado según el texto, según lo que esté hablando. Por ejemplo, aquí dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la palabra crecer, hermanos, implica un esfuerzo nuestro. Crecer. Es un consejo, hermanos, que el apóstol Pedro nos da, y eso, hermanos, es un esfuerzo que debemos esforzarnos usted y yo en crecer. Y esto es lo que vamos a ir estudiando ahorita, hermanos, detenidamente. ¿Cómo crecer en esta gracia? ¿Cómo crecer? ¿Cómo crecer también después en el conocimiento, verdad? Pero vamos a ir por partes. ¿Cómo crecer, hermanos, en esta gracia? Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de obedecer a este mandamiento. Cada cristiano en particular, hermanos, tiene esta gran responsabilidad de obedecer este mandamiento. ¿Cómo podemos crecer? Dice Juan 5:39, escudriñó la escritura, porque en ella parece que tener la vida eterna y ya son los que dan testimonio de mí. Escudriñamos las escrituras, nos vamos a llenar de conocimiento. Bueno, ese texto está perfecto para dejarlo en crecer en conocimiento bíblico. Y no hay otra manera, hermanos, de crecer si no estudiamos las Sagradas Escrituras. No vamos a crecer por lo que se enseña aquí, por lo que hablamos aquí. Vamos a crecer, hermanos, con la enseñanza directa de nuestro Dios. Aquí está la fuente de inspiración para crecer en conocimiento bíblico. Pero ahorita, antes de llegar allá, ¿cómo podemos crecer, hermanos, en la gracia? En ese regalo inmerecido. Obedeciendo lo que Dios manda, ¿no? Obedeciéndolo. ¿Qué más? Y es algo que hemos estudiado muchas veces. No es nuevo. Es algo, hermanos, que muy, pero muy seguido se repiten esos textos. Y lo estudiamos y lo estudiamos y lo seguiremos estudiando. Lo seguiremos estudiando para que se nos quede en nuestra mente bien grabado la importancia de crecer en la gracia. La importancia, hermanos, de que la gracia trabaje en mí. Permitirle que la gracia trabaje en mí. Ahí más o menos vamos, ¿verdad? El deseo de querer. El deseo. Debemos de desear crecer. Debemos valorar. Si valoramos el regalo de Dios, hermanos, ese regalo inmerecido, que no nos merecíamos, que por gracia nos fue dado, creceremos en ello. Creceremos en ello. El apóstol Pedro, hermanos, valoraba esta gracia, entendía perfectamente lo que Dios había hecho por él. ¿Ahora entendemos? No solamente es decir, yo quiero crecer en entendimiento, en sabiduría, sino tenemos que trabajar arduamente día con día en la obra del Señor para que nuestro conocimiento y nuestro crecimiento vaya aumentando cada vez más y más. Así es como se da el crecimiento espiritual.
Exacto, exacto. Es practicarlo día con día. De continuo, de continuo. Fíjense, hermanos, el apóstol Pedro, ¿recuerdan quién era? ¿Cómo inició? ¿En dónde andaba cuando Cristo le dice sígueme? ¿Qué era Pedro? Pescador. Un sencillo y humilde pescador. ¿Cómo le hizo para llegar a ser el gran apóstol Pedro? ¿Se dan cuenta de ello? Bueno, porque entendió, hermanos. Entendió lo que era gracia. Y no lo entendió luego. Fue un proceso de crecimiento. Él fue creciendo en esta gracia. Entendió lo que el Señor había hecho por él. Aunque más tarde le había de negar. Fíjense bien, hermanos, los errores que a veces cometen en la vida del cristiano, o en nuestro cristianismo, en nuestro caminar con Dios. Vamos a cometer errores. Y eso es normal. Porque estamos en un proceso de crecimiento. Pedro los cometió. Cometió errores. Pero se levantó y siguió caminando, siguió madurando, siguió creciendo. Siguió entendiendo, hermanos, lo que era gracia. Y llegó, hermanos, a ser el gran apóstol Pedro. Pero se tuvo que esforzar, tuvo que crecer para que pudiera llegar a esta madurez. Pedro no se quedó, hermanos, siendo niño. Conoció al Señor y empezó su crecimiento. Empezó a caminar, a caminar, a caminar y a caminar. Se caía, sí, pero se levantaba y se cayó varias veces, ¿verdad? Pero se volvió a levantar y siguió caminando, hermanos, siguió creciendo en esa gracia. Valoraba lo que Dios había hecho por él. Había dado a su Hijo Jesucristo en rescate de muchos. Entendía perfectamente que Cristo era el Salvador. Cuando muere, cuando resucita el tercer día, todo eso quedó confirmado. Enseñanzas que se le habían dado y ahora lo confirmaban. Nosotros, hermanos, ya tenemos todo escrito y por fe creemos que esto fue así. Por lo tanto, debemos crecer, hermanos, en esta gracia. Este es el consejo que Pedro le da a la iglesia por experiencia propia. Experiencia propia. Crezcan, hermanos, en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque él ya pasó por ahí. Porque él ya lo había vivido. Y Pedro sabía, hermanos, que si no crecían, se iban a caer y quizás ya no se iban a levantar. Pedro sabía, hermanos, que si no crecían en conocimiento bíblico, cualquiera iba a venir a enseñarles una falsa doctrina y pasó. Y ahorita lo vamos a ver más adelantito. Hermano, puedes ir ahí en 2 de Pedro 1:5, donde dice que vosotros también poniendo toda diligencia. Añade vuestra fe, virtud, de conocimiento. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Con nuestro hermano Alfonso y lo seguiremos viendo. Está en un sermón de cada palabra de cómo el cristiano debe ir añadiendo a su vida virtud, conocimiento, dominio propio. Eso es, hermanos, ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Ahora, si estas cosas están en vosotros, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. ¿Ok? Es claro los pasajes, son claros. Los consejos son claros y buenos también. Pero mucho depende de nosotros. ¿Qué tan importante es para mí eso? ¿Qué tan importancia le estoy dando a eso? ¿Y qué tanto ocupo de mi tiempo en eso? Porque mucho de mi tiempo tiene que ver, hermanos, en eso. Mucho. Pero a veces las cosas materiales, las cosas seculares, nos absorben todo el tiempo, hermanos, que llegamos a la casa tan cansados que lo menos que queremos es estudiar las Sagradas Escrituras. Luego viene el desánimo. Y luego viene, hermanos, el ya no querer reunirnos. Trabajo de Satanás. Cosa que muchos nosotros permitimos. Porque olvidamos, hermanos, el consejo de Dios. Ya no queremos crecer en la gracia y mucho menos en el conocimiento de Dios. Debemos ir añadiendo, hermanos, cada día en nuestra vida más conocimiento de nuestro Dios. Entender perfectamente lo que es esto. Bueno, Pedro, hermanos, llegó a un nivel de crecimiento espiritual tanto que llegó a ser anciano de la iglesia.
Fíjense hasta dónde puede llegar un cristiano, hermanos, cuando nace y que es niño, hasta dónde puede llegar cuando hay un interés personal propio. Llegó a ser anciano de la iglesia. Él era considerado columna de la iglesia. Gálatas capítulo 2 y verso 9. Léanlo, por favor, quien lo tenga. Gálatas capítulo 2 y verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9. Ahí está, hermanos. Y reconociendo la gracia, dice la palabra, que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan. Cefas ahí es Pedro, hermanos. Ese es Pedro, Cefas. Dice que eran considerados ¿cómo? Columnas. ¿Y saben qué es una columna? Un pilar. Alguien que soporta, alguien que sostiene, alguien que con toda confianza se deposita algo sobre él, porque es columna. No se va a quebrar, no se va a caer, está firme. Este es el deseo de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros, que crezcamos, que seamos columnas fuertes en la iglesia, familias fuertes, para que no se caiga, para que no se derrumbe, para que no se destruya esto. Este es el deseo de Dios, que crezcamos, hermanos, en la gracia, que crezcamos tanto, hermanos, si es posible llegar a ser considerados como columnas. El hermano Domingo, el hermano Juan, el hermano Jaime, el hermano Álvarez, Leonel, hermano Víctor, todos los varones de esta congregación sean considerados columnas fuertes, que sostengan, hermanos, que no se provoque una división, que estemos cuidando, hermanos, la iglesia. ¿Se considera columna? ¿Cuánto nos consideramos columnas? Bueno, esto es personal, esto es cada quien, hermanos, debe considerar el consejo de Dios. Que crezcamos, hermanos, y que lleguemos a ser columnas en la iglesia y que motivemos a otros para que también lo logren hacer. ¿Cómo más, hermanos, podemos crecer en la gracia? Primera carta a los Corintios. Vamos a ver qué dice ahí el apóstol Pablo. Capítulo 15 y verso 10. Primero a los Corintios, capítulo 15 y verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, hermano. Es un hermoso texto ese, hermanos, que en lo personal a mí me encanta. Me encanta ese texto a mí. Conociendo quién era Pablo, hermanos, fíjense bien, conociendo quién era, hermanos, Pablo, hermanos, es un claro ejemplo de humildad. Después de ser aquel hombre prepotente, arrogante, peligroso para la iglesia, cuando conoce a Cristo, hermanos, le quita todo eso y lo viste de humildad. Lo viste de humildad. Esto es gracia, esto es un don inmerecido, esto es crecer en ello. Pablo, hermanos, es un claro ejemplo de humildad, de trabajo, de perseverancia, y él reconoce, hermanos, que todo lo que él ha logrado hacer es por la gracia de Dios, no es por sí mismo. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, pues eso es porque yo lo hice. Es por la gracia, hermanos, es por la gracia de Dios. No es, hermanos, por nuestros propios méritos.
es por la gracia de Dios. Antes, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Fíjense bien, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que me ha impulsado a hacer, a trabajar, a perseverar, a cuidar, a velar por la iglesia. ¿Vale? Es la gracia de Dios, hermanos. Entonces, cuando permitimos que la gracia de Dios trabaje en nosotros, la cosa será diferente. La gracia nos ha sido dada a cada uno. Este es el don, este es el regalo. Pero ¿qué tanto permitimos entonces, hermanos, que la gracia trabaje en nosotros? ¿Qué tanto le estamos permitiendo a Dios que su regalo puesto y depositado en cada uno de nosotros trabaje? ¿Qué tanto? ¿Cómo le hizo entonces el apóstol Pablo para que esta gracia trabajara en él? ¿Cómo le hizo? Primero reconoció el bien. Primero, ¿verdad? ¿Y qué tenía que hacer? Dejar, morir, para poder trabajar. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2 y verso 20? Hermano, primeramente es entregarse a Dios para que por Él y el amor de Dios entre y se apodere en nosotros para poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Lea Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo le hizo? Se entregó, murió al pecado, se crucificó con Cristo, ya no vivía él. Ahora dice Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es gracia, esto es reconocer, esto es crecer. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando usted se crucifica con Cristo, cuando realmente mueren las aguas del bautismo y nace una nueva criatura y permite que esa gracia comience a trabajar, logrará grandes cosas. Llegaremos a ser cristianos fuertes, cristianos, hermanos, maduros, porque dejamos que la gracia trabaje. Y Pablo dijo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo era bien tremendo. Era la gracia de Dios conmigo. ¿Ahora lo entendemos? La importancia de crecer en la gracia, para que podamos ser cristianos, hermanos, fuertes, cristianos maduros. ¿Qué pasa, hermanos, cuando dejamos trabajar la gracia de Dios en nosotros? Imaginen por un momento entonces que la gracia de Dios está trabajando en mí y yo estoy permitiéndole a Dios, Señor, aquí estoy, soy un simple instrumento, haz de mí lo que quieras. Como dice la Escritura, ¿verdad? Tú eres el alfarero, yo soy el barro, moldéame a tu manera. Cuando eso dejamos, hermanos, cuando nos convertimos en barros manejables, Dios puede hacer grandes esculturas en usted. ¿Qué pasaría si yo le permito que la gracia de Dios trabaje en mí? A ver. Habrá una transformación, sin duda alguna, como lo hubo en Saulo de Tarso, ¿verdad? Una gran transformación, eso es sin duda alguna. Comenzaremos a tener, hermanos, un sentido de responsabilidad de crecer en el conocimiento bíblico. Número uno, la gracia, hermanos, es depositada en nosotros y comienza a trabajar. Y como todo niño recién nacido, desea la leche espiritual. Ahorita nos vamos a ir para allá, en el conocimiento bíblico. Comenzaremos entonces, hermanos, a tener un sentido de responsabilidad de crecer en conocimiento bíblico. Queremos trabajar más en la obra. Si usted no trabaja en la obra,
no es por usted, o cree que es usted, es porque la gracia quiere, pero usted no se lo permite. Si usted permite que la gracia trabaje en usted, querrá trabajar más en la obra, querrá aprender más de Dios, buscará la unidad, amará más a su hermano. Lejos de que haya algún problema o alguna división, procuraremos arreglarlo. Cualquier diferencia, porque eso así trabaja la gracia. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Entienden el concepto? Debemos dejar que la gracia de Dios no simplemente trabaje, sino que more en nosotros, que viva dentro de nosotros. Exacto. ¿Qué más, hermanos, podemos hacer cuando la gracia trabaja en nosotros? Si permitimos que muera en nosotros, como dice hermano Juan, entonces yo voy a ser un cristiano ¿qué? Fiel. ¿Qué más? Productivo, fructífero. Me quedaré reunir con la iglesia. Se me hará larga la semana para que llegue el domingo, miércoles, porque ya quiero estar ahí adorando. Habrá buenas obras. Trabajará más, ayudará más, colaborará más. Quedará orar, quedará cantar, quedará hacer un estudio bíblico, quedará predicar, porque la gracia le está impulsando a hacerlo y está permitiendo que lo haga. O pregúntele a Saulo de Tarso, cuando permitió que la gracia de Dios trabajara en él, ¿qué fue lo que hizo? Trabajó más que todos. La persona tiene más fuerza porque sabe para quién trabaja. Sabe, ¿verdad? Sabe quién está en él. Desea trabajar. Y sabe lo que está haciendo. Y sabe que el trabajo en el Señor no es en vano. Él lo sabe. Sabe que se está ganando la corona. Ejemplar. Y ejemplar en todos los aspectos. En todos. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ya me voy. Estaría enfermo o ya avanzado de edad. Ya me voy. Y me voy contento, satisfecho, porque edificó, estableció muchas congregaciones, puso en orden muchas cosas, envió cartas. Cuando tuvo que reprender cara a cara lo hizo, porque no permite que el pecado muere en la iglesia. Y si algo se tiene que corregir, lo corrige. Se hizo enemigo de muchos por decir la verdad, se iba satisfecho. Había hecho el trabajo. Corrió la carrera, guardó su fe. Por lo demás, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor Jesús. Qué convicción, hermanos, tenía este hombre. Qué seguridad. Y no solamente se está preparada para mí, hay más coronas para todos aquellos que aman su venida. Pero tenemos que permitirle, hermanos, crecer la gracia, ¿no? Hermano, cuando conocemos acá, ahí en 1 Pedro 2, 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las destrucciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Es lo que nos lleva a la salvación, la gracia, el conocimiento, sobre todo la fe. Ahorita vamos para allá. Esto lo vamos a tratar en el punto 2. Este texto precisamente. Pues son textos muy claros, muy sencillos, pero que nos dejan una gran enseñanza de cómo se crece una persona en conocimiento bíblico. Ahorita vamos por allá. Muy bien, hermanos. Todas estas cosas, hermanos, vamos a querer hacer cuando la gracia de Dios trabaje en nosotros. Estaremos más involucrados en el trabajo de nuestro Dios y nos va a importar más la iglesia. Ese es el deseo de Dios, hermanos.
Ese es el deseo de Dios, que nosotros permitamos, hermanos, que su gracia trabaje en cada uno de nosotros, para que lleguemos a ser cristianos fuertes, cristianos firmes, sólidos, ejemplares, y todo lo que ustedes mencionaron ahorita. Este es, hermanos, el deseo de nuestro Dios. Muy bien. Crecer en el conocimiento bíblico. Este es el segundo punto, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer? Pues ya. Esto es uno. ¿Por qué crecer en el conocimiento bíblico? Este es otro deseo de Dios, hermanos. Este es otro deseo de Dios. Que cada cristiano en particular crezca en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo crecer? ¿Qué dice? Procura cuando piensa presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que demostrarse, que traza bien, utiliza bien las palabras. La palabra, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo podemos crecer entonces? Para no salir avergonzados, para ser buenos discípulos. ¿Cómo crecer? Debemos desear, ¿verdad? Número 1, debemos desear alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Ahora sí, hermano Domingo, 1 de Pedro capítulo 2 y verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermano? Pues que necesitamos por el conocimiento de Dios, por lo que hemos escuchado, aprendido. Debemos desear como niños recién nacidos. Nos pone ejemplos, hermanos, muy claros el Señor. Fíjense bien cómo se crece, cómo se desea alimentarnos de la fuente divina, que es la palabra de Dios. Se debe desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Se comienza con leche. Fíjense bien, así se comienza a crecer, hermanos, en conocimiento bíblico. Así se comienza, tomando leche, como un niño recién nacido. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Se comienza a nutrir, ¿verdad? Se comienza a alimentar. Y el niño, cuando está alimentándose, empieza el cuerpo a nutrirse. Y empieza a crecer. Se empieza a desarrollar con leche. Pero si tú le das alimento sólido, no lo va a poder digerir, porque no se comienza así. No se comienza así con alimento sólido. Muchos quieren aprender la palabra de Dios y se van a temas difíciles de la Biblia que no pueden digerir. Se confunden, no lo entienden, porque tienen que irse gradualmente. Esto es gradual, hermanos. Es un conocimiento que tenemos que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, para irnos alimentando, irnos nutriendo, hermanos, con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tan nutridos estamos nosotros? ¿Qué tan bien alimentados estamos, hablando espiritualmente, con la palabra de Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué dice, hermanos, 1 carta de Timoteo, capítulo 4, verso 6? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, ¿verdad? Nutrido. Ya está hablando, hermanos, una persona ya que enseña. Ya le está hablando una persona que ya se desarrolló, que ya lleva un nivel de crecimiento ya maduro, que ya es apto para enseñar. Si esto enseñas, eso querrá decir que estás bien nutrido con la palabra de verdad. Te has alimentado bien de la fuente divina de la manera correcta. Ya
ahora ya somos jóvenes, o ya somos adultos, o seguimos siendo niños. ¿Cómo se considera usted? Había un problema en Corinto, ¿verdad? Con la iglesia. Primero Corintios capítulo 3, verso 1 al verso 3. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Cuál era el problema? Por la cual el apóstol Pablo no podía darles a comer alimento sólido, vianda. Les di leche. Y no les pude hablar como a espirituales, yo quiero hablar como a carnales, porque son niños. No hubo un crecimiento en ellos, se quedaron siendo niños. Y este es un peligro, hermanos, que la iglesia está corriendo, que se quede niña. No hay un entendimiento, no llegan a entender. Exacto, no había entendimiento en ellos. ¿Cuánto tiempo pasado, hermanos, de conocimos a Cristo? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto nos hemos nutrido? ¿Qué tan fuertes estamos en el conocimiento bíblico? ¿Qué tanto tiempo invertimos en ello? Este es un peligro, hermanos, que estamos corriendo cada uno en particular, que nos quedemos siendo niños. Y esto, hermanos, no es correcto. Es correcto que comencemos bebiendo leche, pero después hay que comenzar a comer ya sólido. Hay que madurar, hay que crecer. Hay una transformación en cada uno de nosotros. Es triste, hermanos, y lamentable saber y ver de hermanos que tienen muchos años en la iglesia y no han crecido nada. En muchas ocasiones me ha tocado ver hermanos así, con muchos años en la iglesia, pero niños en Cristo. Esto es, hermanos, lamentable. Es muy triste. ¿Qué va a pasar con ellos? Hebreos capítulo 5. Ya vamos a terminar, hermanos. Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok. Debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo. Mucha oportunidad. Tanto, hermanos, que deberíamos ser ya maestros. No solamente que conozcas la palabra, debiste de haber sido ya maestro. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto son palabras, hermanos, que nos deben de llamar mucho la atención. Y nos debe de preocupar. ¿Qué tanto he crecido yo en el conocimiento de Dios? ¿Qué tan maduro estoy en esto? ¿Qué tan preparado estoy para ser maestro? Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay hermanos que nomás al escuchar un sermón o una clase ya sabe qué texto van a usar, y cuando lo citamos ya saben qué dice ahí. Maduros, conocimiento. Hay mucho más que hablar en ello, hermanos. ¿Qué pasa cuando la iglesia está bien alimentada de la palabra de Dios? Esta pregunta, hermanos, llévesela en su mente y la estaremos contestando el próximo domingo. ¿Qué pasa cuando una iglesia está bien alimentada de la palabra de Dios? Y se van a dar cuenta de todo, hermanos, lo que pasa cuando una iglesia está bien alimentada.
se darán cuenta. Y ahí vamos a dar cuenta también si nos falta alimentarnos o no. Hermano Santiago 1:22. Ajá. Dice que ser hacedores de la palabra, no solamente. Hoy lo ves. Hermano, Ajá. es bueno, pero, ¿cómo decirle? Todos sabemos lo de la Biblia, todos, no quiero saber, estamos aquí. La podemos leer 2 o 3 veces por semana o 4, pero no llevamos a cabo nada casi de lo que está en la Biblia. ¿Qué dice el amarás a tu prójimo como a ti mismo? Implica muchas cosas, hermano. Ver al enfermo, ver si le falta algo, no mantenerlo, sino ayudarlo para que agarre vuelo. Y muchos no lo hacemos. Y el amar a tu prójimo implica infinidad de cosas. Si no amamos a tu prójimo, no podemos amar a Dios. Mira, hermanos, leer la Biblia es una cosa, escudriñarla es otra, ¿eh? Muy diferente. Muy diferente. Y un día estudiaremos cómo estudiar la Biblia, que ya se ha estudiado aquí. ¿Cómo estudiarla? ¿Cómo sacarle la información correcta? ¿A qué se refiere el texto? ¿En qué tiempo está hablando? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Es para mí o no es para mí? Esto es escudriñar. Como dijo el hermano Alfonso, desmenuzar el texto. Esto es escudriñar, esto es alimentar, crecer. Y si nada de lo que estamos haciendo, lo que dice el hermano Álvarez, aunque leamos la Biblia, es porque no la estamos escudriñando, no la estamos entendiendo. No hemos entendido el concepto de Dios. Por lo tanto, estamos así. Debemos de llevarlo a cabo, Exacto. ¿verdad? Exacto. Practicando. Practicando, escudriñando. Y hay mucha Biblia para enseñar, hermanos, de los hermanos que lo aprendieron y lo practicaron. Y en el trayecto fueron creciendo. Y ahí están en la Biblia, hermano, grandes ejemplos de hombres de fe, de hombres que caminaron con Dios, de hombres que llegaron a ser de renombre. Este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que crezcamos en la gracia y conocimiento de Dios. Vamos a dejar aquí, hermanos, el estudio. Próximo domingo.